28 de enero del año 2022, 2 de la tarde, esta es Coyuntura Política y como siempre me acompaña el abogado de la República, presentador de televisión, como es el licenciado Sergio Méndez. Bienvenido una vez más a la radio, Sergio. Víctor, muchísimas gracias. Feliz tarde para todos. Es un placer, un privilegio el poder estar acá y que tú me tomes en cuenta. Gracias. Sergio, como tú dices, vamos a ir al punto, al grano. Sergio, se oyen rumores de guerra en Rusia, Ucrania, Estados Unidos. ¿Qué estará pasando? Sí, es complicado el tema de los múltiples intereses geopolíticos que puedan haber alrededor del mundo, Víctor. Estos conflictos de los cuales tú estás puntualizando no es de ahora, es desde siempre. Tú recordás que la mancomunidad de estados independientes, en el caso de Rusia, que antes era Rusia y que luego países como Ucrania tuvieron un proceso de atomización, de separación, al igual que Ucrania con Rusia, y que tú recordás que también en Ucrania se dio hace muchísimo tiempo, por el interés mismo que tenía Rusia, al igual que también de España, Barcelona, Cataluña se quiso independizar. Existen elementos bien distintivos en esto, y es que los dos estados o países ahora, en esa alusión de ideas, son países muy ricos, o estados muy ricos. Entonces, en una ciudad portuaria y tan pujante como Barcelona, tú le digas que se va a separar de España, España no lo va a permitir y no lo permitió. De hecho, ha perseguido a todas aquellas personas que alentaron la posibilidad de separarse. Entonces hay un interés económico. Eso mismo ha sucedido con Taiwán y con China. Vamos a hablar de esos también, qué es lo que ha sucedido. En el caso de Ucrania, tú recordás, por ejemplo, aquel desastre de Chernobyl, la planta más grande en el mundo en aquel entonces nuclear, que luego de aquel desastre se dio el sarcófago, se le puso cemento a toda aquella radiación que estaba emanando y que fue un proyecto muy ambicioso precisamente para poder generar, como lo dijo Albert Einstein, genial físico matemático nacido en Ulm, Alemania, de padres judías. Yo creé la energía atómica no para que la ocuparan con fines de destrucción o armas masivas. La ocupé con una posibilidad, o la descubrí con posibilidad ante el corte del átomo, de pacificación, pero también de fines pacíficos de evolución de la industria por medio de energía limpia y renovable. Pero el ser humano la ha ocupado para su propia destrucción. La historia de Albert Einstein me resulta desde muy pequeño que le estudié como muy fascinante, porque él fue un científico matemático que Hitler lo despreció. Los nazis en aquel entonces, en la Segunda Guerra Mundial, prefirieron hacer y elaborar los Panzer, que eran los tanques alemanes, e invertir en este tipo de situación en tecnología y no en el tema de Hitler, y no en el tema de Albert Einstein, porque no le parecía interesante. Además, lo menospreció porque era originario de padres judíos. Y tú te recordás pues los guetos que habían, como el gueto de Varsovia, por ejemplo, en Polonia, el país vecino de Alemania. Él migró como otros científicos a Estados Unidos. En Estados Unidos desarrollaron lo que ahora conocemos nosotros como la energía atómica. Hay grandes acorazados o portaaviones que se trasladan por medio de energía nuclear y no por gasolina ni por un búnker, gasolina menos procesada. Hay submarinos nucleares, no solamente porque pueden tirar rocket o misiles nucleares, sino que también porque ellos ocupan energía nuclear para poderse trasladar. Esto te lo planteo por una simple, sencilla razón, porque nosotros vemos que en aquel entonces, gracias a Dios, Hitler
no tuvo un arma de destrucción masiva como la que pudo haber tenido en su momento por haber despreciado a Albert Einstein. Estados Unidos sí la desarrolló y de hecho yo estuve en el aeropuerto de Doyle, en el que está en Washington, y también en el Museo del Aire y el Espacio en DC, y tuve la oportunidad de ver precisamente al avión, a muchos aviones, pero el avión que trasladó la bomba atómica, que fue, Víctor, tirada en Hiroshima y Nagasaki, luego del ataque de Japón a las islas hawaianas estadounidenses de Pearl Harbor. Me dio un sentimiento terrible al estar viendo el The Little Boy, el estar viendo el avión y una reseña a escala de lo que fue la bomba atómica que tiraron en su momento, porque hasta el día de ahora, Víctor, en Japón, en Hiroshima y Nagasaki, hasta el día de ahora han pasado un poco más de 75 años, si no me equivoco, después de la Segunda Guerra Mundial, y que Japón se rindió. Y todavía es inhabitable esa zona, porque hay niños que nacen todavía con problemas precisamente por la radiación, es inevitable. Y sea dicho de paso, la primera bomba se tiró en Hiroshima, iba para Tokio y se valoró a Kioto. Y no se tiró a la capital, Víctor, por una simple y sencilla razón, porque el avión que la transportaba, y que sea dicho de paso, la armó en el aire por seguridad y no cuando despega, la tiró y no explotó en la tierra, sino que en el aire. Y aún así, el desastre o la escalada de violencia con la energía que al explotar en el aire a un poco más de 60 metros, Víctor, hizo desastres en los cultivos, en la retención de mantos acuíferos, en las personas. De hecho, si ustedes se meten a YouTube y empiezan a buscar la iglesia donde cayó en la cúpula y que la desarmó, esta bomba, que fueron dos, como te decía, y le pedían una rendición y Japón no lo hacía, le tiraron la segunda, y Estados Unidos emprendió esta escalada de violencia contra este país asiático, el representativo del sol naciente, porque se vio mermado luego el ataque sorpresivo y todas las bajas que habían tenido, y que viajaron con los aviones Sub-Zero, por ejemplo, desde Japón hacia los Estados Unidos, y esos aviones eran los aviones más rápidos del mundo en aquel entonces y tenían una peculiaridad, que se venían en picada, Víctor, y después venían a alzar el vuelo. Entonces eran como aquella situación de los samuráis que tú lo ves y que decís que no les importa ellos morir precisamente por un ideal. Las bajas que causaron, Hollywood de hecho ha hecho muchísimas películas acerca de esta situación porque fue un tema sumamente trascendental, así como lo hizo en su momento también por la guerra de Vietnam, que Estados Unidos fue un gran desastre. Ya voy a pasar a Afganistán, pero solo te quiero terminar esta situación. Al estar viendo ese avión donde fue trasladada la muerte, realmente, Víctor, me dio una gran desolación a mí, más allá de estar en una admiración de ver, por ejemplo, el stealth, el no detectado, que ahí estaba también el avión, o ver una gran cantidad de aviones que han sido utilizados para la Fuerza Armada, un F-18, un F-16, aviones que rompen la barrera del sonido. Y más allá, o helicópteros, un Chinook, un MiG-24, yo quería ver, bueno, el Galaxy, que después del Antonov ruso era el avión más grande del mundo y que lo tenían. Al ver esa situación o ver cúpulas que llevaron a la luna, por ejemplo, que ahí están temas de la NASA, más allá de un tema de admiración, Víctor, realmente me dio un gran dolor interno, así como cuando de pronto estuve en el bosque de Chapultepec por la firma de los acuerdos de paz de nuestro país, no así cuando estuve también, por ejemplo, porque fueron actos que pararon de tajo la guerra, como por ejemplo los acuerdos que vimos nosotros allá en Francia, en Versalles, pero estar enfrente de un avión que trasladó la muerte, Víctor, para mí fue sumamente impactante. ¿A dónde quiero llegar con esto?
precisamente Rusia, cuando hace eso con Ucrania, también deseaba hacer lo mismo y esta planta se le salió de control, de la cual tenían para desarrollar energía atómica y posicionarse más allá como una potencia mundial, en la primera potencia mundial que todos los países en el mundo siempre han aspirado, Víctor. Lo hizo Napoleón Bonaparte, lo hizo Alejandro Magno, lo hicieron los romanos, lo hicieron los otomanos. El imperio otomano con Constantino en Estambul, el imperio bizantino enfrente del Bósforo, que divide a Asia con Europa, siempre han aspirado a comerse a los demás. Y recuerdo yo una obra que decía, bueno, el Príncipe de Maquiavelo lo establece muy bien, pero Tomás Hobbes decía, Víctor, el hombre es el lobo del hombre. El hombre, Víctor, es el lobo del hombre. El hombre trata de exterminar al hombre con fines de ansias de poder. Cuando nosotros hablamos acerca de lo que está sucediendo ahorita, por ejemplo, con solo una alerta en el mundo, porque a mí me da pena ajena escuchar a muchos connacionales salvadoreños cuando ellos tratan de repetir como un cliché, como una lora, lo que otras personas dicen sin fundamentos y sin una educación o instrucción notoria. A mí me da pena ajena porque, por ejemplo, dicen, ¿por qué nosotros tenemos que estarle rindiendo tributo a los Estados Unidos? Y lo único que a mí se me viene es, permítanme, no se le está rindiendo tributo, esto es una alianza, y una alianza es un tema de intercambio y de cooperación mutua. Estados Unidos no tiene necesidad en El Salvador. El Salvador tiene necesidad con Estados Unidos. Y eso, para muchos, simple y sencillamente, esas palabras se pueden alebrestar. Sí. Los salvadoreños, nosotros no producimos absolutamente nada, Víctor. Nosotros dependemos de mercados como un tratado de libre comercio con Estados Unidos y dependemos de las remesas que más de 3,5 millones de salvadoreños y sumando en aquel país del norte nos envían a nosotros. Así como diferentes elementos económicos que generan flujos económicos importantes para nuestro país. Entonces, cuando yo veo a alguien que simple y sencillamente emite ese juicio de valor, yo señalo, pobre cerebro calcomido por los microbios de la ignorancia. Y eso es alentado por una gran cantidad de políticos que simple y sencillamente pareciera que son los primeros en su familia que caminan en 2 pies. Cualquier parecido es coincidencia con los políticos de Centroamérica. Por eso es que nosotros vemos, por ejemplo, en nuestro país donde Walmart ha anunciado que se va. Y una gran cantidad de empresas. Pero también vemos otras empresas que simple y sencillamente no les interesa venir a invertir al país, porque no solamente se trata de retener a los clientes, sino que sumar otros clientes. Y no los hay, Víctor. En el caso de Ucrania, tiene una simbiosis el mundo entero. Yo no puedo estar aislado de mi vecino. Si mi vecino hace desórdenes o le pega a la mujer o maltrata a los niños, eso a mí me afecta. Eso a mí me afecta porque está haciendo desórdenes a la 1 de la mañana y cuando va saliendo, además de que daña su carro, puede dañar mi carro. Eso es lo que yo no entiendo por parte de la gente. ¿Qué parte no entiende? Vaya a estudiar un poquito a la nocturna, hombre, antes que se muera, antes que se verdad. O sea, usted está muerto y en su casa no se han dado cuenta, hombre. Lo agarra uno, lo agarra otro y se lo terminan bajando siempre, hombre. Agoniza. Claro, agoniza. Yo veía la semana pasada a unas señoras, ciertas alcaldías que ya les están poniendo ahorita impuestos. ¿Y cuál es el problema? Y ellas decían, es que a nosotros nos ayuda, si es que a nadie nos ayuda en El Salvador. Tú pagas impuestos, todo el mundo paga impuestos, pero sí están celebrando cuando de pronto arremeten el troll center cuando vas a la gasolinera estás pagando impuestos. Claro, y estás pagando impuestos. Entonces, ¿cuál es el problema? Se va a ir más cara la pupusa, van a comer menos, hombre. O sea, así de sencillo, ¿cuál es el problema? O sea, si al final usted en esta vida no recibe lo que merece, sino lo que negocia, y eso es lo que usted negoció. Entonces ahora disfrútela. Sí. Yéndonos con Rusia. Rusia entonces, si amenaza a Ucrania, vemos donde el barril del crudo va para arriba por la especulación, Víctor. Nosotros vimos lo que sucedió, por ejemplo, un barco que tapó el transporte marítimo. Por lo tanto, se dio la crisis de contenedores. Pero perdón, Sergio, que te interrumpa. Un conflicto entre Ucrania, Rusia y Estados Unidos puede afectar a la misma Europa.
y también hay países de Europa que no les conviene. Claro. Un ejemplo, Alemania No le conviene. vive del gas, sobrevive los inviernos del gas ruso. Sí. Pero los demás países en Europa, como la OTAN, apoyaría a Estados Unidos. Sí, yo creo que apoyaría a los Estados Unidos la OTAN, Organización del Tratado del Triángulo Norte, así como también la organización que supone las Naciones Unidas, la ONU, y te explico por qué. Porque hay un consejo de seguridad, y el Consejo de Seguridad, obviamente Estados Unidos tiene un pie y decisión como en otros organismos internacionales como el Banco Mundial o el Fondo Monetario Internacional. Por tal razón, Víctor, existen los aliados. ¿Quiénes son los aliados de Estados Unidos? Estamos hablando de Francia, estamos hablando de Alemania, estamos hablando de Inglaterra, de United Kingdom, que ya se han manifestado en contra de esta situación. ¿Por qué yo te planteé, por ejemplo, en el caso de que Vladimir Putin, además una persona, un líder altamente cuestionado, donde persigue a la prensa en ese país, es un dictador. Lleva 22 años en el poder. Para muchos, claro, y especialmente porque él se fue igual que Daniel Ortega y después regresa porque puso a Medvedev y posteriormente él volvió a llegar. Entonces, ¿quiénes se podrían estar con Rusia? China podría estar con Rusia, que mantiene una situación tensa con Estados Unidos. Irán. Con Irán, por ejemplo, tú lo has señalado. La India. La India podría ser, pero países así como potencias mundiales, que yo te podría decir. China. Corea del Norte podría estar también, que es contraparte antagónica de los Estados Unidos. Ahora, Rusia, frente a Estados Unidos, no tiene ninguna posibilidad. No tiene ninguna posibilidad. Rusia, desde que se desmantela como la URSS, precisamente, y la Guerra Fría que nosotros conocimos, aquella Rusia que apoyaba en su momento a Cuba, ella ya no es lo que un día fue. Estados Unidos sigue siendo el poder militar, Estados económico. Unidos tiene una potencia militar. Es más, te lo voy a plantear. Yo he estado en diferentes países en Europa, he estado en China también, he estado en Francia, he estado en muchísimos países en Europa, así como en Estados Unidos, y a mí no me han contado, yo lo he visto. Que alguien venga y que diga, por ejemplo, en el caso de China, China quiere que se le reconozca únicamente como no hay dos Chinas, hay una sola China, y ellos lo dicen categóricamente, me lo han dicho a mí, y tienen todo su derecho, pero Estados Unidos es el único país alrededor del mundo que se llama Taiwán, donde tiene un tratado armamentista de defensa. No hay ningún otro país en el mundo como Taiwán que haya firmado. Eso significa que tocar a Taiwán es tocar a la misma institución de los Estados Unidos y accionaría. Por eso es que China no lo ha tocado ni lo va a tocar, seamos honrados. Este tema lo han tratado de asfixiar en términos diplomáticos. De hecho, la pandemia fue tratada en una forma exitosa y eso que está a la par en una isla por parte de Taiwán. Y nosotros vemos donde el mercado mismo se convulsiona cada vez que hay un anuncio de esta naturaleza. ¿Por qué? Porque hay una simbiosis. Sube hay el petróleo. Relación, suben una gran cantidad de situaciones. Sube por ejemplo, el combustible en Centroamérica, disparados los precios en El Salvador, los sube quesos, la materia prima para la elaboración de productos terminados alrededor del mundo. ¿Por qué? Porque si tú venís y tenés un suministro que querés trasladar de China para acá, tú ya no lo podés hacer. ¿Por qué? Porque en cualquier momento puedes recibir un ataque. Y de Taiwán también. Tú tenés, por ejemplo, suministros que van hacia Europa, se interrumpen. Por lo tanto, entonces, todos los suministros, ya sean agrícolas, por ejemplo, se interrumpen y se encarecen. Por lo tanto, viene un efecto en cascada de todos los productos adicionales. Hay pérdida de empleos, entonces, porque tú ya no los puedes tener dentro y fuera de China. Si es el caso, dentro y fuera de Taiwán, dentro y fuera de Europa, dentro y fuera. Y nosotros tenemos una dependencia, por supuesto, con el viejo mundo. Ahora, como la tenemos con Estados Unidos, que de este lado Estados Unidos es la potencia mundial. Una vez establecido en esa situación, Víctor, tú ves entonces el viaje, por ejemplo, del dignatario, que ha sido muy cuestionado, de nuestro país, porque va a países propiamente de corte autoritario, como es el caso, por ejemplo, del presidente de Turquía, 20 años en el poder, con una crisis económica terrible, pero también que se quiere proclamar como un sultán y que no lo ha podido hacer precisamente como en antaño por la crisis económica que mantiene.
a Turquía, que es un país eminentemente agrícola. Turquía es lo que nosotros conocimos como Constantinopla, el Imperio Bizantino, y que tiene una posición geopolítica inmejorable frente al Bósforo y que tiene a Asia de un lado y a Europa. Por eso es que Constantino, que tuvo dos hijos, Constante y Constancio, viene hacia de Roma, deja el Monte Palatino, donde estaba, y se va precisamente a vivir y a gobernar, dejando al Senatus Consultum en Roma y se va precisamente a este lugar, porque esa era la posición geopolítica por excelencia y además tenía El control tenía al Bósforo, al Mar de Mármara enfrente y una gran cantidad de situaciones como por ejemplo la biblioteca de Éfeso, una de las grandes maravillas del mundo antiguo y que también construyó anfiteatros para poder tener peleas de gladiadores, es decir, una segunda Roma, pero eso ha sido el anhelo por años de los hombres, el poder acaparar, Víctor, el mundo entero. Eso lo tuvo Alejandro Magno y no paraba, eso lo tuvo Napoleón Bonaparte, lo tuvo Hitler, y es lo que nosotros conocemos también como la obra de Leviatán. El Leviatán era un monstruo antiguo, el Leviatán, pero hace relación el Leviatán al hombre. Por eso es que Tomás Hobbes decía, el hombre es el lobo. Venimos de una pandemia, Sergio, que nos ha afectado a nivel del globo. Un conflicto, estaremos volviendo a la Guerra Fría. ¿Serán solo amenazas o en realidad Rusia va a intervenir? No, son amenazas únicamente. Rusia no tiene la capacidad frente al poder armamentista que tiene Estados Unidos. Estados Unidos, de hecho, pone sanciones constantemente a países y los países no les queda nada más que pujar. Le pone sanciones a China, le pone sanciones a Corea del Norte, le dice que tiene que empezar el desarme nuclear. ¿Cuántas ojivas nucleares tiene? Sobre toda esta situación mantiene, por supuesto, un control tecnológico sobre ellos. Yo recuerdo, Víctor, que en aquel entonces, cuando se estaba dando el conflicto entre China y Estados Unidos, yo estaba en este país asiático, en uno de los tantos, y de hecho detuvieron a la presidenta o CEO de Huawei en Estados Unidos y eso tensionó las relaciones mucho más, porque los cargos de los cuales le habían estado estipulando era espionaje. Por supuesto que nada de eso era un tema comprobable, como que Estados Unidos de pronto ataque a Irak frente a Kuwait y habla de las armas químicas que nunca fueron encontradas. Por supuesto que ese es un tema que para muchos no es comprensible, ni tampoco es atendible y tampoco es real. Sin embargo, ahí está. Yo te lo quiero comentar esta situación, porque yo creo que no ha habido un momento más tenso que en ese momento y sin embargo tuviste que esto no derivó en la generación ya de un conflicto armado, en venir y tirar un cohete, por ejemplo, y luego desviarlo como una señal de advertencia a Estados Unidos. Tú le haces eso con todos los otros países y simple y sencillamente embiste. Tú ves el movimiento de portaaviones que han tenido en los últimos días. Pero yo quiero que la gente no se equivoque. Aquí hay intereses. Y eso es lo que la gente debe tener muy clara. Hay intereses. Mientras esos intereses no me afecten a mí, no hay ningún problema. Y te lo voy a plantear fácilmente. ¿Por qué Estados Unidos, Víctor, intervino con Kuwait cuando Saddam Hussein estaba embistiendo con Irak y hablaba de una guerra santa? Porque lamentablemente la mayoría de dictadores, por no decir todos, ocupan el nombre de Dios en vano. Que Dios me habló, que Dios me acaba de decir, que Dios me respalda. Saddam Hussein, que fue apresado posteriormente y muerto, igual que Osama Bin Laden en Afganistán, anteriormente hicieron negocios con estos países, Víctor. Sí. Fueron socios. Pero una vez estos se voltearon o ya no cumplieron sus expectativas, entonces ya son enemigos y adquieren una calidad de terroristas. En esa misma dinámica, Víctor, de la cual nosotros estamos viendo,
Estados Unidos mueve su armamento bélico y las piezas dentro del ajedrez según la conveniencia. Ejemplo, ¿por qué atacó Irak frente a Kuwait? ¿Por qué tenía que salir al rescate? Fácil, porque los intereses económicos en temas de petróleo estaban siendo mermados por el ataque y Kuwait tenía salida al mar. Irak no. Y no podía permitir que lo conquistara y no hacer nada. ¿Por qué da una retirada en Afganistán? Porque los mismos afganos, líderes, fueron huyendo. Y Estados Unidos, mediante Joe Biden, les dijo claramente, si ni ustedes pueden defender su propio país, mucho menos vamos a venir a matar sangre estadounidense de nuestros hijos por venir a defender intereses suyos cuando ustedes mismos no están en la disposición. Lo mismo que le puedan decir a todos los países. ¿Por qué Estados Unidos, Víctor, no hace una escalada y una embestida a Cuba, a Venezuela? Porque Estados Unidos hace negocios con Venezuela. Oye, Así de fácil. hay intereses como Le sigue comprando petróleo. Mientras Venezuela, mientras el dictador Maduro y antes Chávez sigan con el discurso y diciéndoles y haciendo, pero no se metan con Estados Unidos, ni tampoco con las empresas estadounidenses que están haciendo negocio en Venezuela, todo va a ir bien. Los problemas que los resuelvan los venezolanos. Y que aguante el pueblo, así como nosotros aquí. Los problemas que los aguante los venezolanos. Ese es muy problema de ellos. ¿Cuál es entonces fue la diferencia Torrijos-Carter? Cuando Estados Unidos patrocinó el canal de Panamá. Quien ha estado ahí ha visto las exclusas y ha visto lo esencial y dinámico que eso representa. En el pasado, cualquier otro transporte, ya sea de Estados Unidos, del Océano Pacífico, que viniera del Atlántico, tenía, Víctor, que ir a dar la vuelta del otro lado, porque si tú quieres venir por el lado de Asia, por ejemplo, Indonesia, Malasia, Nueva Zelanda, de todos estos países, tú venís del otro lado, ya no venís hacia y pasás por Europa, sino que del otro lado para venir a agarrar aquí a América. Pero entonces, si alguien estaba en Europa, ¿sí? Por ejemplo, Sydney, Australia, o Canberra, también de Australia, que es la capital, Canberra, no es Sydney, si aquellos que pensaban estudien un poquito, querían venir de este lado para pasar la mercadería, tenían que ir a dar la vuelta por Sudamérica. Hoy ya no. Se ahorran tiempo, flete, que es la traída, y por supuesto hay productos perecederos. Pasan por el canal de Panamá, las esclusas van subiendo el agua, depende del calado del barco, y así lo van subiendo. Y entonces pasan en Panamá y ya no tienen que ir a Sudamérica a dar la vuelta. Ahorra tiempo, dinero. Listo. Y una gran cantidad de elementos más como impuestos. Estados Unidos le ayuda, Torrijos-Carter hacen un pacto para el desarrollo de este canal a cambio de que Estados Unidos lo iba a administrar. 100 años creo que era más. Lo iba a administrar. ¿Sí? Va. El tema se presenta, Víctor. Ese es un tema de geopolítica. ¿Por qué? Porque no solamente Estados Unidos iba a obtener réditos en temas de comercio, sino que en seguridad. Ahí estaba la embajada de los Estados Unidos. Ahí estaba la seguridad, el ejército de los Estados Unidos en este país canalero. El tema se presenta cuando Estados Unidos ya no quería devolver el canal. Le había agarrado cariño. Entonces viene Noriega y empieza a amenazarlos, pero ya no como un discurso para la mapachada, sí, ya no como un discurso sensacionalista, o solo del diente al labio, o simple y sencillamente lo que nosotros conocemos como cachetadas de payaso, que solo se escucha el sonido, pero que no le pega nada, pero él había ido hacia eso. Entonces Estados Unidos le dice, no papá, hoy si usted ya está trastocando mis intereses, voy detrás de usted. ¿Qué es lo que puede suceder también en El Salvador? Lo mismo, si El Salvador cree que le puede dar una parte de territorio a China y que Estados Unidos solamente va a estar con las palomitas de maíz observando. Eso no va a ser posible. Como sucedió en Panamá hace poco, cuando la presidenta Mireya de Moscoso, por ejemplo, había estado
en la presidencia y habían estado desde ahí ya negociando y con los presidentes consecutivamente que llegaron a Panamá, como Martinelli, que metieron el tema de China al congelador y ya no se volvió a tocar. Como lo hizo la presidenta Chinchilla de Costa Rica cuando recibió el estadio de La Sabana, que el primer partido fue contra la selección china, el segundo fue contra Argentina, que llegó Messi pero no jugó, y el tercero fue contra Brasil. Y la selección de Costa Rica, pura uva, mae. Entonces, de la misma manera, también va a suceder en El Salvador. Por eso es que el FMLN en su momento, que quería, el FMLN quería cerrar el tema con China, pero China le decía que no era el momento. Cuando ya le dio el famoso estadio, ¿sí?, que vemos nosotros, el estadio Flor Blanca y todos los estadios nacionales, no el Cucatlán, porque el estadio Cucatlán sí es de EDESA, estadios del Salvador privado, en un estado deplorable. ¿O no lo has visto vos? Sí. Deplorable. Porque entonces no remozás esos escenarios deportivos, Víctor, en lugar de estar inventando y acabarte, por ejemplo, el tema de una zona protegida, como es donde está hoy por hoy la escuela militar, ¿sí?, porque es una zona protegida, pero también es uno de los últimos pulmones que nosotros tenemos. Eso no solamente ahora ha sido criticado, eso fue criticado por el mismo presidente actual cuando era alcalde de San Salvador, y lo anunció Sánchez Serén. Él lo criticó y dijo, ¿qué nos van a dar? ¿Dónde está? Y cuando él llega sigue haciendo lo mismo, sin dar mayores detalles, con temas de transparencia. Listo. Una vez dicho esto, el tema viene fundamentalmente sobre otras situaciones. ¿Qué va a pasar entonces con el tema de Ucrania? No va a pasar nada, pero sí se va a agravar una crisis. Vladimir Putin no va a dar paso. ¿Quiénes son los aliados de Rusia? Venezuela. Venezuela, al contrario, necesita de Rusia. ¿Quiénes son? Nicaragua. Rusia. Son los aliados. Yo ya te hablé de los aliados del otro lado del mundo. Ahora te estoy hablando de... Sí, en Ucrania hay un conflicto, se dieron un conflicto. Venezuela, Nicaragua quedan desprotegidos. Quedan desprotegidos. Y Estados Unidos tiene la capacidad geopolítica, militar, para llegarle a cualquier país al mismo tiempo. Es más, yo creo que si Rusia cometiera un grave error, Víctor, de atacar a Ucrania y cree que se le puede parar a Estados Unidos, cuando Estados Unidos, con todo el dispositivo armamentista que tiene y tecnológico, que con un solo botón se lo puede acabar a toda la Plaza Roja, el Kremlin, eso sería un regalo para Estados Unidos, porque inmediatamente Estados Unidos... intervenir en Venezuela, Nicaragua. Venezuela, Nicaragua, Salvador, El Salvador, Honduras, Cuba, cualquier país. y se acabaron las dictaduras. Sí. ¿Sí? ¿Qué es lo que está sucediendo, Víctor, en Honduras ahorita? ¿Viste que conformaron 2 directivas de la Asamblea Nacional de Honduras? Le voy a contar para aquellos que simple y sencillamente con un coco en la mano quieren estar inventando y hablando paja, y así pasan hablando con un balde de cerveza pajita. Sí. Y al final no llegan absolutamente a nada. ¿Qué es lo que está pasando con Honduras? Bueno, déjeme y le comento. Cuando Juan Orlando Hernández, Jojo, era presidente, él buscó a la Asamblea Nacional, en este caso, dentro de la Asamblea Legislativa, para tener poder, pero también eligió a los magistrados a su medida. Los magistrados de la Corte Suprema establecieron que él se podía reelegir. El mismo mecanismo que hizo Daniel Ortega y lo mismo que estamos viendo en El Salvador. Vía Corte Suprema de Justicia dicen que la reelección se puede. Ay, El Salvador, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Y lo que le dijo Jesús a Israel también se lo podemos decir a El Salvador. Yo que te quise tener como la gallina tiene a sus polluelos y tú no quisiste. Y por eso te digo que no va a quedar piedra sobre piedra, El Salvador. Ay, El Salvador, vas a ser arrasada. Entonces, aplicando esa misma situación, Juan Orlando Hernández se reelige. Hay marchas, el grito en el aire, él se reelige.
en aquel entonces el candidato de la oposición de Juan Orlando Hernández era Salvador Narraya, una persona de los medios de comunicación. ¿Quién estaba detrás de Salvador Narraya? Mel Zelaya, el expresidente depuesto que lo llevaron a la frontera de Honduras y que en su momento, de hecho, se le pidió un pronunciamiento a el gobierno y no lo quiso hacer porque el gobierno de El Salvador, ya qué interesante lo que te voy a decir, el gobierno de El Salvador apoyaba a Venezuela y Venezuela estaba financiando a Mel Zelaya económicamente. Cualquier parecido es coincidencia. ¿Quién era en aquel entonces, Víctor? El embajador de El Salvador, Sigifredo Ochoa Pérez, exdiputado del partido Arena, que luego se salió del partido Arena porque ya había cambiado sus propios intereses y se fueron para conformar otros partidos. Los que después, parte de los diputados esos, terminaron ¿a dónde? En Ghana. ¿Sí? No fue la primera tandona, fue la segunda. Entonces, ¿cómo ves ahora que hay varios alcaldes de Arena que también se salen? Ya vamos a hablar de eso, Sí. pero es solo para que usted lo tenga nada más en su agenda, que a usted le dan paja constantemente y lo suben a la voladora, porque El Salvador tiene el síndrome de la mujer maltratada, a la que le están dando riata, cambia de marido, el nuevo marido le sigue dando riata, pero este le da un besito, entonces no es lo mismo. Sí. Él me pone cremita después de darme riata para que me cure porque mañana me va a volver a dar riata. Y eso al salvadoreño le encanta, porque igual que la mujer trata de justificar todos los días que el marido llegue estresado y que es su deber divino el que se pueda desestresar pegándome unas grandes palizas. Eso es El Salvador, disfrute la cosita. Entonces, yendo siempre con Honduras, Mel Zelaya lo llevan a la frontera. Y entonces el FMLN aquí lo acuerpa. Y el FMLN no condena, oiga, el FMLN no condena los actos de Mel, pero sí de Juan Orlando Hernández. Y habla el FMLN en su momento de que Juan Orlando Hernández es un candidato espurio, por cuanto no podía reelegirse. Pero cuando se le pregunta al FMLN si Daniel Ortega lo puede hacer, guarda silencio. ¡Qué lindo, cosita más rica, mi amor! Es como aquel que habla de la dictadura de Nicaragua. Cosita más rica. Lo mismo que hace poco hizo Nidia Díaz, de venir y aplaudirle al compañero Maduro porque había ganado la elección. Pero entonces viene y dice: qué bueno, qué malo que está haciendo el presidente aquí de El Salvador en perseguir periodistas y etcétera. Pero cuando Daniel Ortega agarra a todos los opositores, 7 candidatos a la presidencia y al final 37 por todos, el FMLN guarda así, qué cosa más chula, pero quiere otra oportunidad el FMLN. Sí. Lindo. Entonces, volviendo a ese análisis, ¿qué pasa ahora en Honduras? La presidenta actual, ex esposa de Mel Zelaya, viene y habían negociado con Salvador Narraya, que Salvador Narraya iba a poner al presidente de un órgano de Estado. ¿A quién? Allá en Honduras. ¿A quién? Al de la Corte Suprema. Pero viene Mel Zelaya, de los mismos ellos, de los mismos. Lo mismo que sucede aquí, los mismos de siempre, no se han ido, siempre siguen estando. Mel Zelaya hace un movimiento, pone a su propia junta directiva de la Asamblea Legislativa de Honduras y al presidente interino. Entonces, lo cual indica, Víctor, que Venezuela tiene un pie en Honduras y que la presidenta no va a cumplir nada de lo que prometió.
Y entonces Juan Orlando Hernández, presidente que acaba de salir, negoció con Miel Zelaya. ¿Quién sacó, señores, a Miel Zelaya de Honduras y lo fue a dejar a la frontera? Juan Orlando Hernández. No eran enemigos. Víctor, aquí no hay amigos, hay aliados, Negocios. hay intereses. Negocios. Cuando usted quiera ponerse a criticar a cualquier otro como Estados Unidos, entienda, papito, que usted ha sido parte de una negociación. Usted solamente es interesante en las elecciones. Después, usted ya no vale nada. Entonces, en Honduras, Víctor, los que se estaban dando riata, ahora son amigos. Amigazos. ¿Por qué? Porque Estados Unidos, si tú te das cuenta, estaba sacando sendos comunicados que aplaudían y reconocían el gobierno de la presidenta electa. ¿Sí? Y que se sentían orgullosos y con beneplácito sobre lo que ella iba a hacer. Hoy, olvídese de las ICIES y la MASIC, no van a llegar a Honduras. Otra promesa. No van a llegar a Honduras. ¿Quién sacó la MASIC de Honduras? Juan Orlando Hernández. ¿Y por qué la sacó? Porque lo estaba investigando a él. Y no, de hecho, Estados Unidos trasladó al hermano de Juan Orlando Hernández y lo procesó y lo condenó allá por el narcotráfico. En Guatemala, Jimmy Morales también quitó las ICIES. Y en Guatemala no estaban Estados Unidos, no se ha llevado al hermano de Jimmy Morales. Jimmy Morales, que era una persona que contaba chistes en la televisión. Usted pondría a alguien que cuente chistes con mucho respeto como presidente de un país. ¿O lo pondrías tú como encargado de tu empresa, a alguien que contaba chistes? ¿O vas a poner tú a alguien que tenga maestría, doctorado, de 3 a 4 idiomas? ¿Tú pondrías a una persona que tenga harta experiencia o pondrías tú a alguien que te cuente chistes? ¿O a un bachiller como los que ponen en El Salvador? Sí. Como puso a Mauricio Funes, como puso a Saca, como puso a Seré, etcétera. ¿Tú lo pondrías? Eso es lo que pasa con el salvadoreño. Tiene el síndrome de la mujer maltratada. Le encanta, pide a grites que le revienten la cara. Y los más de los mismos empiezan a renunciar ya de unos partidos porque están formando otros. Y empiezan a Según formar los expertos, es parte ya de lo mismo. De una oposición amigable. Entonces tú ves ahí, por ejemplo, al señor Sorto, exdiputado de Arena, exdiputado de Gana, exviceministro de Agricultura con el gobierno actual, fundando el partido. Pero también tú ves a Arturo Simeón Magaña, exdiputado de Arena, que el presidente lo protegió y todo el sistema ahorita, que mató al amigo, a Moya. Entonces tú los ves a ellos dos. Tenés entonces a una persona que tiene miedo. ¿Como quién? Como Gallegos. Porque él sabe que de la noche a la mañana puede terminar siendo procesado, igual que Mason. Entonces él viene y dice, detrás de ahí está Herbert Saca. Herbert Saca, que ha sido mencionado muchísimas veces en comisiones que investigan sobre sueldo, ONGs, los mismos pastores de iglesia han llegado a decir, y no pasa absolutamente nada. Entonces Herbert Saca está ligado a este gobierno y está ligado a otro. Listo. Sigo entonces. Entonces Juan Orlando Hernández le dice, no señor, yo no puedo permitir que la CICIES venga al país. Al igual que no lo hizo Jimmy Morales. La expulsó. ¿Sí? ¿A dónde más han expulsado a la CICIES, Víctor? Porque ha empezado a investigar. Aquí fue una promesa de campaña y de repente presentaron que estaban investigando a algunos funcionarios y ya no hay. ¿Va? Lo mismo sucedió en Guatemala, lo mismo sucedió en Honduras, lo mismo sucedió en El Salvador. Bien lindo. Y si alguien entonces viene y dice, no, pero es que nosotros somos mejor, entonces sígase dando casaca, hijo, sígase dando paja, vaya a ver quién se la sopla. Eso es lo que le dirían muchísimas personas, eso es lo que pasa. Entonces viene en Honduras, Víctor, y eso fue el movimiento que hizo Juan Orlando Hernández, porque él sabe que ya no puede salir a otro país, pero se queda en Honduras con inmunidad. Lo que ha sucedido en Guatemala, lo que ha sucedido en Honduras, en El Salvador, lo mismo que ha sucedido en Nicaragua, es lo mismo que ahora vos estás viendo.
Cuando Funes estaba de presidente, Gallegos era suchero. Una vez salió Funes, ya no, pero si Funes regresa otra vez, vuelven a Víctor. Es una rueda de caballito. Y el pueblo vuelve a votar, Víctor. Lo vuelven a subir a la Víctor, bola. yo recuerdo un presidente de Guatemala que fue el presidente Portillo, para que usted tenga una idea de lo que Alfonso Portillo. Yo recuerdo este presidente que fue condenado, fue extraditado hacia Estados Unidos por fondos de Taiwán. Este presidente, Víctor, cumplió la condena en Estados Unidos, como lo hizo el expresidente de Panamá, que agarraba el machete, Noriega. Pero Noriega después, bajo un tratado de extradición, Francia lo requirió también, terminó de cumplir ahí, y luego se fue para Francia a seguir cumpliendo allá porque había cometido más delitos. En ese momento, Víctor, cuando Portillo va a cumplir la sentencia, acepta los cargos, negocia una pena, Víctor regresa a Guatemala. Y un día yo andaba en Guatemala, Víctor, manejando, y cuando veo, venían las elecciones de Guatemala, plagado de publicidad, y estaba una pancarta con mupis y vallas: vota por Alfonso Portillo, tu diputado amigo. Víctor, si nosotros podemos cuestionar eso en Guatemala, que los guatemaltecos les encanta a este pueblo, como los salvadoreños o los nicaragüenses, que por eso nos subieron a la voladora los españoles, y decir, qué mediocre, mire lo que están haciendo. Víctor, si lo mismo sucede en El Salvador. Sí. Una vez salen al rato, ya vuelven otra vez al ruedo. Y muy probablemente en El Salvador, que yo te podría señalar muchas personas altamente cuestionados y que luego se tiran como candidatos y que no pasa absolutamente nada. Ejemplo, tuviste al alcalde Mason. Yo tuve en una entrevista, bueno, yo he tenido candidatos hacia la presidencia y diputados de Guatemala, y que venían al programa Al Punto con Sergio Méndez y los entrevisté. Pero lo que te quiero decir, o a exfiscales, pero lo que te quiero decir es que yo entrevisté en ese momento al exalcalde Ruano y a Ernesto Mason. Y les mostré las imágenes, las negociaciones que tuvieron. Y tú recordás, Víctor, no me vas a dejar mentir, que claramente Mason, después de eso, él se tiró como candidato para la alcaldía de San Salvador. ¿Y eso cómo se come, Víctor? ¿Cómo se come eso? Contame. Y ahora que ya termina, hoy sí lo terminan justiciando. ¿Y cómo es posible que una persona, cuando se le supo de todo y se le mostró, haya recurrido a tirarse como candidato, Víctor? Se tendrá como dicen, la colita pateada a todos. No por eso, pero ¿y entonces? O sea, Víctor, en cualquier país honrado en el mundo, inmediatamente hubiera renunciado. No, pero aquí los políticos no renuncian. Aquí tratan de justificar tu corrupción y tus errores queriéndote limpiar en los demás y no tocan tu problema. Te agarran, por ejemplo, a ti con imágenes de negociación con las maras. Y entonces tú venís y empezás a atacar al otro. Pero es que los mismos de siempre quieren desestabilizar al gobierno. No, explíqueme cómo están estas que usted ha sacado del penal de máxima seguridad de Zacatecas. No, pero es que nos están desestabilizando. No, hijo, explíqueme. No, pero es que yo le quiero hablar de tema de las tiendas institucionales, del antiguo gobierno. Claro. Y que este gobierno también está haciendo lo mismo. Y entonces, no, pero es que tenemos al FMLN donde los malditos, 1000 veces malditos, negociaron con la sangre, pero usted también, no, pero centrémonos allá. Víctor, en cualquier país honrado en el mundo, en ese momento renuncia. Pero vos querés venir y culpable. Nosotros. No, el pueblo. Nosotros. No, el pueblo. Por eso es que a mí me da risa cuando dicen, mire, Mauricio Funes es el delincuente, mire, Tony Saca, mire, Paco Flores. Mire, si ellos son delincuentes, ¿por qué usted se los permitió? Sí. Si esas marchas usted las hubiera hecho en su tiempo y forma, hubiera sido otra cosa. Ahora, regresando de Honduras, Víctor, a lo que ha sucedido, por ejemplo, en el mundo entero. La crisis que nosotros estamos viendo, plagado por una crisis alimentaria en el mundo,
plagado por una pandemia que para muchos científicos el COVID ya está en su etapa final. Ojalá así fuera, primero Dios. ¿Por qué? Porque ya la variante del Omicron va bajando. Va debilitándose. Sí, porque la mortalidad es menos, pero la transmisión es mayor. Sin embargo, están entrando en una dinámica de donde todos están vacunados y se llama precisamente una protección de rebaño, en el cual ya la mayoría está vacunado y te va a dar porque te va a dar, pero ya no va a ser mortal, Sí, como una gripe. tradicionalmente como una gripe. Pero, por ejemplo, en nuestro país, tú ves que desmontaron cualquier tipo de regulaciones por ingreso y que los hospitales no dan abasto, ni las pruebas tampoco. Pero entonces, ¿por qué cerraste el país cuando no había ningún caso y ahora no lo cerrás ni le pedís la prueba cuando hay 3,000 y se ha salido de las manos? Entonces, no es compatible, pero sí es compatible con un tema político electoral, ¿cierto? Sí. Para tú posicionarte como el mejor líder en el mundo, etcétera. Entonces, eso es lo que muchos han ocupado, muchos terroristas de la democracia, así le llaman muchos filósofos, han ocupado la crisis de otro para ocupar, porque yo me aprovecho de tu mal ajeno para poder salir adelante. Esa crisis que nosotros estamos viendo en el mundo, hay muchos líderes que se han aprovechado como dictadores de las necesidades de otro para poderse en su plataforma, poder saquear países, poder buscar la reelección o perpetuarse en el poder o asignar. Dame todo el poder porque yo te quiero cuidar mejor. Dios los permite eso. Y quiero Dios me está avalando. y que en estos minutos que nos quedan, siempre esa reflexión, Dios permite ese mensaje cristiano. ¿No? Vas a predicar, predicaste el domingo pasado. Vas a predicar este domingo. Prediqué el domingo pasado, Víctor, acerca de la palabra de Dios. Dios había puesto sobre mí cuál iba a ser el tema, el tópico a desarrollar, y era Dios, un Dios de sanación. Y hablamos acerca de todo esto, de cómo Dios se había desplazado y había realizado una gran cantidad de milagros. El hombre que no podía ver desde su nacimiento y que agarra tierra, escupe, lo hace lodo, se lo pone en los ojos y le dice en el bebedero aquel, anda, lávate la cara. Y empezó a ver. Y le dice, no le contes a nadie, más ve y rinde tributo a tus autoridades. Pero él empezó a hablar. Luego el paralítico cuando llega, por ejemplo, Víctor, los amigos encargándolo y rompen el techo de una casa para poder llegar hasta él. La mujer del flujo, pero todos tenían un elemento distintivo, la fe, y le decía, tu fe te ha salvado. Señor, si tú quieres, cúrame, sí quiero.
Él está con Dios. Se salvó los últimos días de su vida sin que él lo supiera. ¿Y de qué murió? De un ataque al corazón. Y él me estaba contando que ya le había dado COVID y que había salido victorioso, pero que sí había entrado en una etapa bien difícil del COVID, casi mortal. Dios lo salvó. Luego él aceptó. Dios se lo llevó. Pero no se lo iba a llevar sin haber aceptado. Sí. Eso es lo maravilloso de Dios. Y te lo cuento porque el día de ayer está calientito y el día de ayer me lo comentaron. Una vez que te comento yo esa situación, voy entonces siempre al tema de la sanación. Dios viene y le dice, cuando entra donde la hija de Jairo, levántate. Pero antes de levantarle a la hija de Jairo, donde le dice, él no está muerto, ella está dormida. Primero le dice, sácame a toda esta gente bullista, yo no quiero relajo. Ahí entendemos nosotros donde a Jesús le encanta el orden. El orden, Víctor. A Dios le encanta el orden que usted debe tener en su vida. Por eso es que la primera situación que Dios hizo antes de crear la tierra es ordenarla. Separó la luz de las tinieblas, las aguas de la tierra. De la misma manera, también ordena su vida. Cuando usted le entrega a Dios su vida, no le está entrando por pedazos, se le entrega toda. Y Él ordena su vida. Y una vez usted está, como que tú tengas un escritorio y lo tengas ordenado, ¿verdad que va a ser más fácil encontrar todo? Búsqueme el expediente de Víctor. ¿Cómo no? Lo voy a ir a buscar por la B, Víctor. Y el apellido, aquí está. Lo voy a revisar. Pero si no, ¿dónde lo dejé? A buscar el orden. Usted en su cuarto, cuando tiene un orden, en su ropero, encuentra las cosas más rápidas que se va a poner. Orden. Viene Jesús, Víctor, y llega a la tumba donde estaba Lázaro. A él ya le habían advertido a Jesús que Lázaro, su amigo, el que él amaba, así lo decía, estaba enfermo. Luego llega Víctor y luego Lázaro lo mataron. Lo mataron. Usted tiene que leer la Biblia. Pero cuando él estaba en la tumba, Lázaro, le dicen a Jesús que está enfermo, el siguiente día que está en la cama, el siguiente día que ha muerto, y él llega al cuarto día. Y cuando llega al cuarto día, para muchos en tu vida pueden decir, la respuesta de Jesús llegó tarde a mi vida. No, Señor, no llegó en el momento que usted quería, pero sí en el tiempo de Dios. Y entonces llega y le dicen, si tú hubieras venido cuando se te mandó a llamar, esto no hubiera pasado. Viene Lázaro y le dice, levántate, le dice. Después de 4 días. ¿Por qué 4 días, Víctor? Lázaro tenía lepra. La lepra es aquella enfermedad, como la pandemia, que fue una pandemia, la lepra, y vamos a hablar en su momento de las diferentes pandemias, como la peste negra, la peste española, la peste negra que fue terrible, que se fue poniendo negra como Justiniano, la peste bubónica, pues la peste de la lepra, que también en América se dio, y la peste negra era trasladada como la bubónica por las ratas, porque en el lomo de las ratas se ponían ahí estos virus, y entonces eran trasladadas de Europa en los barcos hacia América. Acá en Antigua Guatemala, por ejemplo, que a mí me encanta mucho ir, en el convento, por ejemplo, de Santa Clara y San Francisco, habían unos pasaditos secretos en la parte de abajo donde la gente que tenía lepra se venía gateando como una muestra también de esfuerzo. Y cuando estaba oficializando la misa, había como un tragaluz abajo donde ellos estaban solo escuchando. Lo interesante para mí fue el preguntar cómo ellos, al guía turístico, cómo ellos se confesaban. Y es que las paredes de los templos fueron construidas de cal y canto, una mezcla de adobe con sangre de toro. Y además de ser durabilidad, porque cuando la explosión del volcán de fuego y de agua hizo actividad, se cayeron todos los techos, pero no las paredes. Y de hecho quedó sepultada y se trasladaron. La capital
actual de Guatemala es la tercera capital, precisamente por estos movimientos telúricos. Yo les preguntaba cómo se confesaban, entonces me dijo él: fácil, váyase para aquella esquina y yo me voy a ir para la otra esquina. Ponían la mano aquí y tú ponías la mano acá. Y entonces tú hablas y yo te escucho, Víctor. Y eso lo evitaban para que no se contagiara uno de lepra del otro. ¿Qué era la lepra? La Biblia no dice que Lázaro tenía lepra, pero que sí tenía llagas y empezaba a morir. ¿Qué significa la lepra? Que tú te empezás a descomponer en vida, tu cuerpo. Te empezás a descomponer, la carne se empieza a podrir. Eso tenía Lázaro. Cuando Jesús llega y le dice a Lázaro: levántate, no solamente lo sacó de la muerte, sino que lo curó de la lepra también. 2 por 1. Pero ¿por qué al cuarto día? Y con esto termino, iglesia. Porque la tradición judía establecía que el alma, porque nosotros somos seres espirituales y eternos. El alma, que es el que habita este cuerpo, al tercer día todavía permanecían juntos. Además de que al cuarto día él ya tenía un grado alto de descomposición por ser un cuerpo, pero adicionalmente se venía descomponiendo de años por la lepra, ya era el cuarto día. ¿Por qué al cuarto día y no al tercero, Víctor? Por la tradición judía. Pero ¿por qué al cuarto día y no al tercero? Porque solo hay un hombre sobre la faz de la tierra que resucitó al tercer día y se llama Cristo Jesús. No hay otro. Y cuando él les dijo a los fariseos: si ustedes quieren, destruyan este templo y al tercer día yo voy a resucitar, no estaba hablando del templo mismo, que luego fue demolido, sino que estaba hablando de él. Y no entendieron. Esas palabras posteriormente, Anás y Caifás determinaron, luego de esas palabras, que había que matar a Cristo, porque se estaba llevando a demasiados feligreses con él. Y para los intereses de ellos no era conveniente, porque ya era demasiada muchedumbre que lo seguían y no a ellos. Pues sus intereses, Víctor, sus intereses políticos no son los mismos intereses que estamos hablando de El Salvador, de Honduras, de Estados Unidos. El poder político corrompió a muchos, crucificó a Cristo. El poder político que crucificó y mató a Pedro al revés en la cruz. El poder político que mató a los 11 restantes de los apóstoles. El poder político que mató a Monseñor Romero. El poder político que mató a los jesuitas. El poder político que mató a Rutilio Grande. El poder político que ahora quiere perseguir a la iglesia en nuestro país. Y que usted fue a la beatificación de Rutilio Grande, pero arremete y vocifera en contra del pastor Vega, en contra del representante de la Iglesia Católica, que en la beatificación se refirió a los acuerdos de paz. El jerarca católico y representante del Padre Francisco en nuestro país, Rosa Chávez, arremete contra ellos, pero ora contra los que ya estaban mataron. Los políticos bien lindos, habían varios políticos. Cuando precisamente Monseñor Romero y Rutilio murieron por lo que ellos están haciendo ahorita. Sí. Lindo El Salvador. Ustedes van a rendir informe ante el tribunal de Cristo, como dice Daniel. No se preocupe, que tarde o temprano El Salvador, pueblo, les va a llegar a ustedes el turno. Muchísimas gracias, Víctor. Yo te agradezco por el inmenso privilegio que me das. Gracias, Sergio, por esa reflexión que siempre nos dejas y del tema que analizamos esta tarde, este viernes. Y los espero el próximo viernes, si Dios lo permite. Bendiciones. Que guardas tus promesas, que cumples tu palabra, que guías mi destino.